Bueno, entonces hoy vamos a ver la parte de estados metabólicos y qué incluyen la parte de estados metabólicos que incluimos, pues los estados metabólicos incluimos la glucólisis y la gluconeogénesis. Hay dos estados metabólicos, el postprandial y el del ayuno. El postprandial es aquel que iniciamos justo después de ingerir algún alimento calórico, es decir, no cuenta ni el agua ni el café, no tienen calorías. Entonces, ¿qué pasa en nuestra etapa postprandial? Que incrementa nuestra glucemia, incrementa nuestra insulina y bajan las hormonas reguladoras. ¿Por qué? Porque pensemos que en el postprandial es que nuestro organismo está recibiendo cosas. Es decir, necesitamos recibir, utilizarlas y guardarlas en caso de que en el futuro no tengamos. Entonces es como en esta etapa donde tenemos que intentar reservar lo mayor posible y utilizar lo que tengamos para pues, hacer todos los procesos necesarios. También tenemos que saber que la glucosa pasa por el páncreas y el páncreas va a liberar insulina. Es decir, cuando nosotros tenemos glucosa, los niveles de glucosa son altos, el páncreas va a empezar a liberar insulina y esta insulina se va a ir a 3 partes del cuerpo: a los adipocitos, a las células musculares y al hígado. También tenemos que saber que la glucosa no puede estar en el organismo así flotando como así porque sí, sino que necesita generarse un único cambio para que nosotros la podamos almacenar y utilizar en los distintos procesos metabólicos. ¿Qué necesitamos hacerle? Añadirle un fosfato en el carbono 6. ¿Con qué hacemos esta adición del fosfato? Con las quinasas. ¿Qué quinasas vamos a utilizar? Todo el cuerpo, todos menos uno, van a utilizar la hexoquinasa. Y únicamente el hígado va a utilizar la glucoquinasa. ¿Por qué? Porque el hígado es especialito. Ahora, ¿qué pasa cuando la glucosa ingresa en el hígado? Cuando la glucosa ingresa en el hígado hay 3 vías que pueden pasar en el hígado. Primero la glucólisis, que es el 55% de las veces. Luego la síntesis de glucógeno, pensemos que tenemos que almacenar para poder utilizarlo más tarde. Y esto sucede el 40%, con el 40% de la glucosa que ingresa. Y pensemos que el hígado solo puede almacenar el 5% de su peso en glucógeno. Y la última, que es la que menos se produce, pensemos que es como el 5%, es a través de la vía de las pentosas fosfatos. ¿Qué nos genera la vía de las pentosas fosfatos? Ácidos nucleicos y glutatión. ¿Qué ácidos nucleicos? Como ribosa y desoxirribosa. ¿Y qué es el glutatión? Pues es aquel que protege a las células en contra del estrés oxidativo, el ROS. Cuando la glucosa 6-fosfato ingresa en el hígado, se produce G3P, gliceraldehído, y fosfato de dihidroxicetona. Estos dos hacen parte de la vía de la glucólisis. Sin embargo, aquí no lo usamos como glucólisis, sino lo usamos como algo más para producir triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Pues es una sustancia que podemos almacenar y que más tarde que podemos almacenar. El gliceraldehído 3-fosfato se convierte en acetil-CoA y mientras que el fosfato de hidroxicetona se produce glicerol. El triglicérido se acumula en las VDL. ¿Qué son las VDL? Más adelante la van a ver, pero es una forma de almacenar los triglicéridos. Cuando nosotros decimos que la gente tiene triglicéridos altos, solemos asumir que vienen de los ácidos grasos, que porque consumimos grasas tenemos el triglicérido alto. Sin embargo, cuando tenemos el triglicérido alto, quiere decir que estamos ingiriendo muchos carbohidratos o que hay un error en esta vía en el hígado. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que los triglicéridos no tienen nada que ver con los ácidos grasos. En este caso, no se relacionan. Vamos a pasar a qué pasa con la glucosa en los adipocitos. Los adipocitos quieren producir glicerol. Con la glucosa quieren producir glicerol. La insulina estimula la captación de glucosa en los adipocitos y entonces el hígado va a soltar glicerol y glucosa. La glucosa la vamos a fosforilar con la hexocinasa. Entonces vamos a tener glucosa 6-fosfato que va a pasar a fosfato de hidroxicetona, que va a pasar a glicerol 6-fosfato y que se va a reservar como triglicéridos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a unir con los acetil-CoA y entonces tenemos triglicéridos. Por la otra vía tenemos los kilomitrones y las VLDL, que van a ser cortadas por los LP1, lipoproteínas lipasa 1, y estas van a estar altas debido a la insulina, al igual que el APOC2. Entonces vamos a soltar triglicéridos y glicerol por el otro lado. Los ácidos grasos, vamos a soltar, ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos los vamos a convertir en acetil-CoA, que se nos van a abrir con el glicerol y vamos a tener triglicéridos. Mientras que el glicerol se va a ir para el hígado. ¿Qué almacenamos? Los triglicéridos. Luego, al interior del adipocitos suele suceder algo, pero durante el postprandial está inactivo. Es decir, la lipasa dipolítica tisular separa los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Sin embargo, en la postprandial lo que tenemos que hacer es
almacenar, queremos almacenar cosas. Entonces la insulina la inhibe en postprandial y así almacenamos nutrientes como triglicéridos. Sin embargo, cuando no estamos en postprandial, sino que estamos en ayuno, esto va a estar activo. Entonces la lipasa dipolítica tisular va a separar nuestros triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Los músculos durante el estado postprandial captan aminoácidos y proteínas. Y vamos a tener la glucogenogénesis, que es de glucosa a glucosa 6-fosfato y vamos a producir glucógeno o glucólisis anaerobia. ¿Qué nos va a dar la glucólisis anaerobia? Pues lactato. Y el glucógeno lo vamos a almacenar para situaciones donde no tengamos ninguna cantidad de glucosa, no haya glucosa. Ahora vamos a pasar al ayuno. Esta etapa es 6 horas después de haber consumido algún alimento. Entonces, en este tenemos la glucemia baja, la insulina baja y las hormonas contrarreguladoras altas. ¿Por qué tenemos la glucemia y la insulina bajas? ¿Por qué? Porque no hemos ingerido nada, entonces el cuerpo no está necesitando digerir nada, entonces no hay azúcar en nuestro cuerpo, necesitamos buscar energía, necesitamos sacar de nosotros mismos, de lo que tenemos almacenados para utilizarlo y así tener energía. Las hormonas contrarreguladoras van a estar altas porque ellas van a ser las que lleven a cabo pues todo esto de romper nuestras nutrientes que tenemos almacenados, y entonces van a ser 4. El páncreas, que va a ser producido por las células alfa y van a producir el glucagón. En el páncreas tenemos las células alfa que van a producir el glucagón. En la hipófisis van a producir la hormona de crecimiento, la corteza suprarrenal va a producir el cortisol y la glucocorticoide, y la médula suprarrenal va a producir las catecolaminas. Y estas son nuestras 4 hormonas contrarreguladoras. Es muy importante saberlo porque pues eso probablemente lo pregunten. Entonces, glucagón, hormona de crecimiento, cortisol y catecolaminas. Entonces, yo había pasado como mi memotecnia. Entonces, la caca por catecolaminas y cortisol o coca. Déjenme pensar un segundo cuál era. Entonces yo creo que era coca, la coca humana. Bueno, vamos a pensarlo como el club de la coca humana. Entonces el club vamos a aprender a pensar que es como glue, entonces sería glucagón. Luego tenemos co de cortisol, K de catecolamina y humana de hormona de crecimiento. Entonces, club coca humana o el club de la coca humana, yo creo que tiene sentido, el club de la coca humana. Si se me ocurre otra, pues se las dejaré, pero por ahora el club de la coca humana. Y luego, ¿qué va a pasar en nuestras células, digamos, adipocitos musculares y en el hígado durante el ayuno? Entonces, los adipocitos tienen poca cantidad de glucosa e insulina y por tanto la lipasa adipolítica va a estar mayor, va a destruir nuestros triglicéridos, les va a convertir en glicerol y ácidos grasos. El glicerol se va a ir al hígado y en el hígado va a poder ser utilizado por la gluconeogénesis. Es decir, lo vamos a utilizar para poder utilizar, vamos a utilizar ese glicerol en el hígado para producir glucosa. Entonces, lo siguiente, pasamos al músculo. El músculo no puede exportar la glucosa. ¿Por qué? Porque no tiene glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto tiene que ser utilizada en ella. Entonces, ¿qué va a hacer? Las hormonas contrarreguladoras van a inducir o van a decir necesitamos producir energía. Entonces, ¿qué va a hacer? La glucosa 6-fosfato va a utilizar la glucosa 6-fosfato en la glucólisis anaerobia, que va a producir lactato. ¿Dónde vamos a usar el lactato? En el ciclo de Cori. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Cori es lo mismo, el lactato se va a convertir nuevamente en glucosa. Más adelante lo veremos, pero vamos a tener glucosa otra vez. Y también vamos a tener la proteólisis, que va a producir proteínas, las proteínas se van a convertir en aminoácidos. Y los aminoácidos también los podemos utilizar para generar glucosa más adelante. La consecuencia de que nuestro músculo
no pueda exportar glucosa es que vamos a tener muchos cuerpos cetónicos y ácidos grasos altos en sangre. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que necesitamos hacer algo con estos cuerpos cetónicos y entonces el músculo para obtener energía va a generar la beta-oxidación y va a formar ATP. El hígado es el único que puede exportar glucosa en la sangre, es decir, el único que tiene glucosa 6-fosfatasa. También el riñón también la tiene. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Gluconeólisis, es decir, va a romper sus reservas de glucógeno y las va a utilizar. La beta-oxidación también de los cuerpos cetónicos. Cetogénesis va a romper los cuerpos cetónesis y la gluconeogénesis va a producir glucosa. Tenemos que saber los términos importantes. Glucólisis, que es romper una glucosa y convertirlo en 2 piruvatos. Gluconeogénesis, glucogénesis, que va a ser la síntesis de glucógeno. Glucogenólisis, que es degradar el glucógeno. Y gluconeogénesis, que es producir glucosa a partir de aminoácidos, glicerol y lactato. Entonces, ¿de dónde vienen los aminoácidos? Los aminoácidos vienen de la proteólisis en las células musculares. El glicerol viene de los adipocitos. ¿Por qué? Porque rompieron nuestros triglicéridos y convirtieron glicerol y ácidos grasos. Mientras que el lactato va a venir también nuestras células musculares cuando hacen la glucólisis anaerobia. Entonces ya saben, como todos estos desechos que creemos que son desechos realmente van como al objetivo de generar glucosa por otras vías. Entonces, vamos a empezar con la síntesis de la glucólisis. La destrucción de la glucosa para generar dos piruvatos. Entonces, tenemos que saber que la glucólisis tiene 10 pasos. De los 10 pasos tenemos el 1, el 3 y el 10 que son irreversibles. ¿Por qué? ¿Por qué son irreversibles? Porque su entalpía de Gibbs negativa es muy alta. Es decir, son reacciones muy exergónicas. También hay que saber que, pues como son exergónicas, son muy difíciles de revertir. Y si las queremos revertir, necesitamos enzimas para poder revertirlos. Pero en este caso, son las únicas 3 irreversibles. ¿Cómo me acuerdo yo? Porque pienso, 31 de enero. Entonces, mi memotecnia es 31 de enero. Entonces, pienso en el 3, en el 10 y en el 1. 31 de enero. 3, 1 y 10. ¿Qué son nuestras fases irreversibles? ¿Cuáles son nuestras enzimas que ayudan a estas irreversibles? Pues las enzimas van a ser. Empezamos con la hexocinasa o, en el caso del hígado, la glucosinasa. También tenemos en la mitad, en el paso 3, tenemos la fosfofructoquinasa 1. Y por último, la piruvatoquinasa, PK, en el último paso, paso 10. Piruvatoquinasa. Bueno, entonces con esto voy a grabar la otra parte.